Buenas tardes, chicos y chicas de la trinchera. Bienvenidos un viernes más a Tech from the Trinches. Este viernes nos hemos traído a una habitual del podcast, a Marisa. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Bruno y Enrique. Encantada de estar aquí en este cumpleaños de Tech from the Trenches. No, cumpleaños y tú eres repetidora, es la Yo tercera cumplo un vez. año también con vosotros. Claro que sí. Seguramente que habrá gente que no te habrá visto en los dos capítulos anteriores. Cuéntanos así brevemente alguna cosilla de ti. Bueno, pues yo trabajo como bueno, en todo lo que es transformación organizacional, en concreto, bueno, pues formas ágiles de trabajar, con marcos de trabajo como por ejemplo Scrum o Kanban. Y también soy coach ejecutivo y en el pasado, antes de todo esto, me dedicaba al marketing. Y bueno, pues aquí estoy para seguir compartiendo charlas interesantes. Oye, hoy Qué bueno. vamos a hablar de liderazgo y de transformación. ¿Qué tienes que contarnos de estos temas? A ver. Bueno, pues este es un tema que quizás a lo mejor está un poco manido últimamente porque siempre se habla muchísimo de liderazgo y hay muchos tips sobre qué es lo que tiene que tener un líder, ¿no? Pero yo creo que no hay transformación o no existe transformación posible sin echar un vistazo a de qué manera estamos liderando. Y el liderazgo puede ser, la forma de liderar puede ser tanto el principal blocker cuando se intenta transformar, y siempre estamos en transformación continua, quizá nos dimos más cuenta con la pandemia, pero en realidad es que la transformación es constante y la necesidad de adaptación es constante. Y al mismo tiempo el liderazgo puede suponer el principal habilitador para que una empresa o una organización se pueda adaptar a los cambios bueno, de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, transformación y liderazgo van de la mano. Muy bien. Genial. ¿Cuál crees tú que serían los atributos más interesantes que debería tener todo líder para conseguir ese liderazgo efectivo? Uy, pues aquí me gustaría romper mitos porque creo que va más allá de la forma de ser. Que hay muchas personas, de hecho, últimamente conozco muchas personas que me dicen que no quieren ser jefes o que no quieren tener puestos de liderazgo. Y creo que hay muchas creencias de cómo tiene que ser uno para poder ser líder o para poder tener personas a su cargo, ¿no? Sin embargo, pienso que va más asociado a comportamientos, a cómo es como creo yo que hay que liderar o que hay que hacer determinadas cosas. Bueno, pues me preguntas qué atributos hay que tener. Yo creo que han cambiado mucho los tiempos y que estamos en un momento bueno, estamos en la era del conocimiento, la forma de trabajar no es la que había antes. Todo lo que viene del taylorismo, de la era industrial, ¿no? De que trabajamos a lo mejor, trabajábamos de forma más autómata, recibiendo órdenes, ¿no? Pues esto hay que hacerlo así, o estas son tus tareas. Y hace poco escuchaba no sé si lo vi en la televisión o lo leí, un estudio sobre la sobrecualificación, en toda Europa, pero sobre todo en España en especial. Y creo que hay gente, pues incluso sobrecualificada para los puestos que ejerce. Y evidentemente cuando una persona tiene tanto conocimiento y tiene tanto talento, una manera de trabajar que está basada en otra era no encaja, ¿no? Es como que hay algo que no hemos conseguido alinear. De todo lo que somos capaces de innovar, de todos los avances tecnológicos, creo que la forma en la que estamos liderando no ha ido en consonancia a cómo ha evolucionado pues, la tecnología, por ejemplo, ¿no? Que es el mundo en el que nosotros tres estamos en nuestro día a día. Sí, un poco creo que la sensación la tenemos más de uno en este sector, que es que parece como que las empresas y sobre todo pues a aquellos que las dirigen eh, muchas veces no es como que no están al día de estas nuevas tendencias, no son tan
no están tan concienciados de cómo es la realidad, de cómo somos los tequis hoy en día y de cómo nos gusta trabajar. Y no es tanto cuestión de gusto, de preferencia, sino de cómo somos más productivos nosotros trabajando. En ese sentido, pues sí que hace falta algún tipo de reciclaje de todos estos sectores. Sí, ¿Cuáles son las entonces, palancas en las que tú te apoyarías para este reciclaje? sí comentabas una cosa muy interesante, Bruno, y es esa forma a la que nos gusta trabajar, que es verdad, yo creo que nos gusta trabajar de una manera diferente, pero hay algo que es muy importante y es, como empresa, estratégicamente, ¿qué tipo de cultura quieres crear? Porque los líderes crean la cultura. Es que los líderes crean la cultura. Es que no sé si somos conscientes del poder que tienen las personas que lideran en nuestra organización. Todo lo que hace un líder se replica, cae en cascada absolutamente. Entonces, yo creo que lo primero para una organización, sea del tamaño que sea, es determinar qué cultura quiere tener y de dónde parte, dónde estás, ¿no? Entonces, en función de, si hablamos, por ejemplo, de innovación, para poder fomentar un entorno y una cultura de innovación, necesitas cultivar ciertos hábitos y ciertos comportamientos. Que haya seguridad psicológica, que haya un continuous learning, un continuous improvement, todo este tipo de cosas. Y para eso es necesario que haya un determinado tipo de liderazgo. Y en función, si tienes ya como organización estratégicamente trabajado qué cultura quieres y cómo lo vas a conseguir, creo que el primer paso es definir cómo tienen que ser los líderes de tu empresa. Pues cuáles son las competencias, cuáles son las skills, en qué se les puede ayudar, ¿no? Porque las personas a veces no es que lideren porque sean malos, ¿no? O lideren mal porque sean malos, no, porque cada uno tiene sus experiencias, sus creencias, sus historias, su discurso mental, y muchas veces las personas lo que necesitan es ayuda, porque ser líder es una responsabilidad y creo que mucha gente se siente agobiada cuando le toca tener tal responsabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante tener un plan de cómo es el líder que necesitamos tener para llegar a conseguir esta cultura y estos resultados y después tomar acciones para que las personas tengan un acompañamiento y puedan desarrollar esas habilidades. Yo con esto me viene a la mente el tema de los incentivos, ¿vale? Los incentivos a veces son perniciosos, en el sentido de que tú puedes querer tener una cultura de empresa, incluso puedes definir una serie de protocolos o normas que fomenten cierta características en el liderazgo, ¿vale? Pero luego si los incentivos por los que se van a medir no están alineados un poco con esta manera, ¿vale? Pues creo que quedan relegadas, esta manera de la cultura queda relegada en una esquina. Desde un punto de vista de incentivos, con tu experiencia, que has visto muchos modelos empresariales y demás, y modelos de liderazgo, ¿cómo crees que se podría incluir algún tipo de sistema de incentivos que permitiera mantener en el tiempo la cultura y los valores de una empresa? Pues yo creo que lo primero que es importante es incluir esto en la conversación. O sea, incluir, pues todos tenemos anualmente assessments, ¿no? Y luego, pues también en base a eso van estos incentivos. Y seguramente a lo mejor tenemos parte de esa cultura es mirar a ese lado más palpable que creemos que solo se puede medir los números, ¿no? También se pueden medir otras cosas. Entonces yo creo que sí que hay un trabajo muy fuerte que se puede hacer y que está por desarrollar. Bueno, en algunas empresas seguro que lo hacen. Y es cómo mido todas estas habilidades de las que hablaba y todo eso que se premia como líder. Porque efectivamente, si tú no lo mides y no lo pones en valor, quiere decir, las personas entienden que eso no es tan importante, ¿no? Porque si al final lo que me estás incentivando son otra serie de cosas que consigo a lo largo de un año, está claro que al final, por muchos discursos, muchas formaciones, eso es parte de liderar con el ejemplo.
uno de los ejemplos es, en esta empresa medimos esto, además de otra serie de cosas, ¿no? Totalmente, totalmente. Y, y ahí los temas de... ¿Y ahí crees que es importante? Que es importante que haya un plan para los líderes para trabajar los temas de crecimiento personal y autogestión, por ejemplo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que eso va, aparte de comunicar y transmitir y poner en valor lo que se necesita por parte de un líder, es muy importante darle el apoyo que requiere, ¿no? Porque es que todo esto no se cambia en 4 días, pues es costoso. Hay muchos temas de, bueno, pues de egos, pues lo que comentaba antes, ¿no? De las creencias, de cómo tienen que ser las cosas. Entonces, pues al final, pues no basta con decir hay que hacerlo así o hay que cambiar la forma en la que trabajamos, sino, bueno, pues ¿cómo me vas a ayudar? ¿Qué es lo que, qué es lo que necesito para poder ser exitoso en esta nueva forma de liderar? Mira, en redes sociales muchas veces salen temas relacionados con liderazgos, ¿vale? Y una cosa recurrente que sale muchas veces es la diferencia entre jefe y líder, y eso me gustaría que nos explicaras tú la diferencia esa. Y luego también se habla de estilos de liderazgo. Entonces, la pregunta es doble. Primero, la diferencia, ¿qué diferencia un jefe de un líder? Y luego, estilos de liderazgo. ¿Qué estilos de liderazgo hay? Y que nos cuentes alguna cosilla sobre cada uno de ellos. Bueno, pues es que hay mucha gente a la que no le gusta que le llamen jefe, ¿eh? No sé si por ahí, no sé si a vosotros os pasa, si os gusta que os llamen jefes, pero A mí yo ya he escuchado cuando varias personas que me dicen, no, a mí, a yo mí no, hay jefe algunos no. bares que me llaman jefe. Oiga, jefe, ¿qué quiere? Ahí, ¿Y qué, ahí sí que cómo me lo gusta. recibes esto? Si después hay una cervecita, que me llaman jefe. Bueno, pues para mí, bueno, puedes ser jefe y no ser líder. Puedes ser jefe porque entendemos que un jefe es una persona que tiene a su cargo otras personas y que toma las decisiones X. Puedes, sin embargo, no ser líder, ¿no? Porque no inspiras. Para ser líder, pues una de las características de un líder es que inspira, pone dirección, pone foco, desbloquea todo el potencial de las personas, ¿no? Entonces, pues para mí sería la principal diferencia entre ser jefe y líder. Y luego, sin embargo, poder ser líder y no ser jefe porque no tienes personas a tu cargo. Yo creo que todos lideramos y hoy en día las formas de trabajar, sobre todo en innovación y en tecnología, van por ahí, en el autoliderazgo, en el networking más entre compañeros, en la colaboración y en el expertise que puede tener cada uno, cómo se puede colaborar de esta manera sin sin ser jefe, pero sí, lideras proyectos y lideras tu área de expertise. Eso creo que son para mí serían las diferencias más destacables entre líder y jefe. Y luego me preguntabas sobre los tipos de liderazgo, Estilos, ¿no? sí, sí, tipos. Hay el estilo, antes que hablaba del Taylorismo, hay un estilo de liderazgo asociado que es el Command and Control, que seguro que habéis oído hablar de él y seguro que lo habréis sufrido en algún momento de vuestra vida laboral. Creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Y bueno, pues ese estilo de liderazgo es un estilo de liderazgo que en su momento sirvió o incluso puede servir hoy en día en determinadas organizaciones. Es que es todo lo que os decía antes de ver qué cultura necesita tu empresa para triunfar y para tener éxito, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Command and Control y de decir a la gente lo que tiene que hacer y de decidir por los demás, estamos hablando de un modelo en el que se entiende que las personas que tienes en tu equipo no son capaces de actuar o de tomar decisiones o no tienen conocimiento suficiente. Creo que no es el caso de entornos de innovación, donde las personas están, pues como hablaba antes, sobrecualificadas incluso, ¿no? Entonces, bueno, pues en estos entornos ya nos movemos a otro tipo de liderazgo que seguro que conocéis también, que es el Servant Leadership, y seguro que habéis tenido jefes que son servant leaders, porque, bueno, yo he tenido la suerte de tenerlos también. Y bueno, pues al final un Servant Leader yo lo resumiría con una frase, ¿no? Que una frase típica que puede repetir mucho un Servant Leader es
qué necesitas o cómo te puedo ayudar. Es como dejar este ego al lado y ser jefe para otra cosa, con otro propósito. Es más, va más allá de yo soy jefe por ambición o por llegar a ser, ¿no? O por escalar. Es yo soy jefe o yo soy líder para ayudar a las personas a que crezcan. Entonces ya aquí estamos hablando de otro nivel. Estamos hablando de un nivel que hay gente que nace así, que nace con ello, con este don, pero hay personas que se pueden entrenar en servant leadership, si quieren, porque hay que querer para poder cambiar la forma de liderar. Pero bueno, aquí ya te digo que esto es otro nivel y es un líder coach, lo puedo llamar Agile Leadership, y es cómo hago brillar a las personas que me rodean. Ya yo no soy lo importante, yo no soy quien tiene que brillar aquí, ¿no? Yo brillo si mi equipo brilla y esto ya es un cambio total de paradigma que, bueno... Pero eso entra en conflicto directo con el ego, ¿no? ¿Cómo dejamos? Total, claro. Es que requiere que tu ego, por eso las personas que suelen tener este estilo de liderazgo son personas que se han trabajado mucho interiormente. En general, a no ser que ya nazcas con esto, ¿no? Pero sí porque es un tema de no necesitar, de tener seguridad en ti mismo suficiente como para no necesitar reconocimiento o aprobación externa, ¿no? Como para querer que los demás lleguen a un determinado nivel y bueno, pues empujar o sea, no buscar ese brillar, ¿no? Y escuchar. Yo creo que aquí, se me olvidaba decir una cosa muy importante, es el tema de la escucha, que es otra creencia de qué es lo que tiene que tener un jefe, ¿no? Para ser buen jefe, que siempre hemos entendido que tenía que hablar mucho. Aunque un jefe tiene que hablar y comunicar sí, pero la escucha en un servant leader se tiene que multiplicar. O sea, yo esto es una pregunta que lanzaría a todas las personas que nos escuchan y es, cuando estás en una reunión, ¿qué porcentaje del tiempo estás escuchando y qué porcentaje del tiempo estás hablando? Y esto es muy importante porque es lo que hace un coach, ¿no? Es escuchar y hacer las preguntas adecuadas que a la gente le disparen las neuronas y haga que sus cerebros se pongan a tope de revoluciones y empiecen a funcionar y puedan poner todo su talento al servicio de la organización. Entonces, un jefe que hace esto es oro, ¿no? Yo cuando entro a una reunión y veo líderes así, me causa, seguro que otras personas, sin embargo, porque es este tema de las creencias, pensarán, ¿y por qué? Pues hay que hablar, ¿no? Para ser líder hay que hablar. Y cuando tienes esto integrado de la importancia de la escucha y ves que se hace, ¿no? Y que toman el protagonismo las personas que forman el equipo, pues es una pasada. Y hablando de los servant leaders, ¿qué prácticas, qué es lo que hace día a día? Me gustaría profundizar un poco más describiéndonos esa figura, cómo es el servant leader, qué es lo que hace día a día o cómo hace su trabajo, cómo desempeña, cuáles son las prácticas que realiza. Yo un servant leader diría que como su principal pregunta debería ser ¿en qué te puedo ayudar para que tú seas exitoso en tu trabajo? Esto es un cambio absolutamente tremendo en lo que hace un jefe o un command and control, ¿no? Es pasar de poner tareas o de controlar, que esto es otro temazo, el tema del control, a cómo te puedo ayudar, porque si tú estás preguntando cómo te puedo ayudar para que tengas éxito, en las empresas hay un montón de bloqueos que la gente tiene por las que se les está impidiendo realizar bien su trabajo, ¿no? Entonces, un líder que se dedica a ayudar a las personas a que sean exitosas, hay un montón de miles de cosas que podría hacer en su día a día. Temas de mejora de comunicación con otros líderes, mejoras de comunicación con equipo, temas de procesos, que esto está impidiendo a esta persona de mi equipo poder actuar en tiempo para tener esto listo, ¿no? Para la entrega. Entonces, claro, enfocarte en eso parece una tontería, ¿no? Bueno, voy a dedicarme aquí a ayudar a la gente a desbloquear temas.
pues es que realmente es lo que más se necesita hoy en día, quizás. Entiendo que hay que diferenciar entre estoy aquí para escuchar todos tus problemas, ¿no? Pero entiendo que no es exactamente ese el tipo de liderazgo. Es decir, que para poder ejercer ese liderazgo de tu gente tiene que haber trabajado previamente otro tipo de habilidades, es decir, tus colaboradores. Porque entiendo que no se trata de que me vengas con todos los problemas que tú puedas tener en tu día a día, sino que priorices, o incluso que me vengas con el problema pero también con la solución. O que me demuestres que tú a tu nivel has ejercido las palancas que tenías para poder resolver ese problema por ti mismo. Es decir, creo que, lo digo porque a lo mejor puede haber una cierta confusión con ese concepto. Sí, totalmente. Es un poco lo que tú dices, Enrique. Hay una cosa previa, efectivamente, y es cuando ya está claro la dirección, ¿no?, que toma el equipo, que un líder es la parte previa, ¿no? Enfocar a las personas, poner la dirección, pues bueno, el inspirar y comunicar realmente qué es lo que se necesita, cuál es la estrategia y qué objetivos necesitamos conseguir. Hay una parte ahí de accountability o de responsabilidad en las personas que se sobreentiende que ya tienen compromiso y están comprometidas para ser responsables de conseguir todo eso que tienen que conseguir, ¿no? Entonces, efectivamente, no es que el jefe o el líder esté ahí para resolver los problemas, ¿no? Son problemas más allá que el propio equipo se le escapan, ¿no?, en su día a día. Pueden ser problemas organizacionales más bien, quizás, no del día a día, ¿no? Pero me ha gustado mucho esta pregunta, ¿sabes por qué? Porque además es que antes, hace años, yo recuerdo que se decía mucho esto de yo estoy aquí o tú estás aquí para resolver los problemas, no para darme problemas, ¿no? Y yo creo que eso hizo que las personas tengamos cierto miedo a veces a plantear dificultades, pero ahí hay que distinguir entre cuáles son las dificultades de cómo yo como experto me encuentro o cuáles son las dificultades que me están impidiendo a mí hacer bien mi trabajo y se me escapan de mi ámbito de actuación. Vale, entiendo yo que, por lo tanto, por resumir, entiendo yo que en la parte de Servant Leader es la parte que está un poco intermedia entre la primera parte, la de marcar la dirección, y luego una parte que es la de medir o evaluar si los resultados conseguidos por el equipo son los que se esperaban. ¿Vale? Entonces entiendo yo que en medio, que es una vez ya tenemos la dirección y nos ponemos manos a la obra, entiendo que es en donde entra el estilo este del servant leadership o del liderazgo más del líder ayudante y tal. Antes hablabas de que al equipo se le da por supuesto que está capacitado, que tiene unas determinadas capacidades. ¿Cómo debe actuar este líder si esos supuestos al final no se cumplen o no son así? Porque no nos equivoquemos, no todo el mundo es capaz. Yo creo que ahí hay un tema muy fuerte de ownership y creo que un líder siempre debe preguntarse qué es lo que puede hacer el mejor para que el equipo funcione. Y esto es muy duro porque conlleva dejar a un lado ese ego y tener un constante qué está fallando, porque a lo mejor no es en tu leadership, a lo mejor es sistémico, a lo mejor es que hay algo que en el sistema no está funcionando para que las personas puedan realmente tomar ellos también ese ownership en su trabajo. Yo creo que lo primero es eso, primero hacerte siempre esa pregunta y ver más allá del equipo o más allá de la persona. Hay una cosa que se dice en Management 3.0, que además lo conocéis, que es Manage the System, not the people. ¿Qué está pasando en el sistema? Porque normalmente las personas nos adaptamos al sistema en general. Bueno, hay excepciones, ¿no? Pero cuando un sistema es sano, saludable, la cultura, etcétera,
yo lo digo porque además es que lo he experimentado, o sea, es que no tengo estudios que verifiquen todo esto, que seguro que existen, pero con mi experiencia sí que os puedo decir que esto se ve y se palpa, ¿no? Entonces es como, bueno, ver más allá de las personas. Yo creo que ante tu pregunta de qué se puede hacer como líder es, antes de fijarte en esta persona en concreto con la que está ocurriendo esto, echar un ojo alrededor. Y luego ver, ¿no? Pues si hay personas que no se adaptan, esto puede ocurrir. Claro, y tener mecanismos suficientes de feedback, por ejemplo, para que cuanto antes una persona no encaja en un equipo o no cumple las expectativas, pues bueno, que cada uno se vaya por su lado y no perjudica al resto del equipo. Pero en realidad, cuando hablamos de que sean varias personas, ¿no? Que no funciona o que hay caos generalizado, yo diría que va más allá de que las personas en sí no sean responsables. Creo que las personas en general, cuando tienen un propósito y tienen las cosas claras y tienen conocimiento, saben tomar responsabilidad, ¿no? No sé si soy muy positiva, pero en realidad sí que he visto que esto ocurre y hay un tema sistémico muy potente. Totalmente. Y yo también creo que es una manera de alguna manera, ponerte herramientas para poder realmente hacer algo, ¿vale? Para corregir el error. Es decir, lo fácil es echar la culpa al otro. Se echa la culpa al otro, no me miro en mí mismo y seguimos para adelante. Y ahí te digo, y si lo haces como líder, leading by example, el resto de personas harán lo mismo, ¿no? Cuando un compañero, no, es que mi compañero, todo se contagia. Así es. Así que en el peor de los casos, que realmente hay una incompatibilidad palpable, pues al menos te has permitido el espacio para hacer ese ejercicio de reflexión que creo que va a ser muy sano para tu empresa, para tu cultura y para tu equipo. Marisa, que se nos ha ido ya media hora. No me lo puedo creer, pues es que se me ha hecho cortísimo. Vale, entonces, revélanos a qué fuentes de información podemos acudir para profundizar en este tema. ¿Qué nos puedes contar? Pues hablando de ownership, en el liderazgo tengo aquí un librito que se llama Extreme Ownership, que es una forma muy chula de empezar a leer más sobre esto que os comentaba, de cómo adquirir una mentalidad de ownership siendo líder, con esta que va muy, muy asociada a todo el tema del desarrollo personal, de qué manera yo puedo siempre estar cuestionándome qué está pasando o qué puedo hacer yo mejor o qué está fallando en el sistema. O sea, cómo en vez de apuntar hacia afuera, cómo puedo apuntar hacia adentro para buscar y ver qué está ocurriendo. Este libro está muy bien y es súper útil. ¿Y qué más? Luego, más libros o tal, este es el que más veo que va al hilo con lo de hoy. Creo que hay una cosa muy importante para los líderes que es el tema del desarrollo personal. Y yo cuando estudié coaching ejecutivo tenía muchos compis que no hacían coaching para ser coaches, sino porque eran líderes de equipos. Es como una herramienta muy potente porque tú mismo vives durante ese periodo de estudiar coaching tu propio proceso de desarrollo personal. Aprendes a cuestionarte y además aprendes muchas herramientas para gestionar en los equipos, como el tema de las preguntas poderosas, etcétera, ¿no? De todo este tema de la escucha y demás. Entonces creo que todos los líderes les vendría muy bien y les ayudaría mucho el coaching. Podemos decir entonces que este es tu consejo para todos aquellos que están en plena batalla de liderazgo. Ese es mi consejo. No me gustan los consejos, pero ya bueno, diría que es muy útil. Marisa, y por abusar un poquitín de ti, ya que hemos visto que hay cosas que no son, que es la figura del líder y la figura del jefe, no son ni antagónicas, es decir, que pueden coexistir y que tú puedes tener un jefe y luego el jefe en su equipo tener varios líderes. Entiendo que no todos los tipos de jefes propician que existan líderes y que estos se desarrollen. Entonces, consejos para los líderes, coaching, y consejos para los jefes, aquellos jefes que no son líderes. Lo mismo.
Más. Más aún, ¿no? El kit completo, es el curso de coaching más el libro de Extreme Exacto. Ownership. Totalmente. Pues yo lo encuentro muy interesante, la verdad es que sí, ¿vale? Además, hace poco una persona en redes sociales, una persona que tengo contacto en redes sociales que admiro bastante, hacía una reflexión muy al hilo de que de la revolución que está suponiendo las inteligencias artificiales generativas y cómo se ve que esto transformará el mercado de trabajo. Y entonces él la reflexión que hacía eh, es lo vendidas que van a estar las empresas ahora cuando le piden a los empleados que innoven, cuando han estado siempre a los empleados ejerciendo las políticas estas de command and control, de no pienses, ejecutas, es decir, hasta lo mal que lo van a pasar las empresas que no abandonan esta cultura, porque a la hora de que sus empleados deban innovar, y eso va a pasar, va a pasar, las empresas que quieran ser competitivas en este mercado, en este mercado laboral que vamos a tener dentro de nada, esas empresas van a tener que requerir innovación de sus empleados, y aquellos que no están teniendo estrategias así de estilos de liderazgo que propicien la innovación o que entrenen a las personas a innovar, es decir, alguien que ha estado siempre trabajando con el paradigma de tú no pienses, tú ejecuta, tú no pienses, tú ejecuta, pues esa persona no va a innovar. Sí, 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 porque, bueno, que innovar o una cultura de innovación tampoco significa tener que estar siempre creando cosas nuevas, pero por lo menos cultivar el espacio bueno, pues para poder hablar sin miedo, para poder proponer ideas y luego de esas ideas pues puede haber innovación o no, ¿no? Pero por lo menos tener el caldo de cultivo. Totalmente. Bueno, pero es que cada vez la innovación va a ser más necesaria, ¿vale? Porque es decir, cada vez la innovación va a estar a más niveles. Porque vuelvo otra vez a relacionarlo con las inteligencias artificiales generativas. ¿Qué innovación van a requerir las empresas? Las empresas van a requerir innovación de cada uno de los empleados, de sacar maneras imaginativas de para sacarle más provecho a la inteligencia artificial. Y Ujú. eso requiere un proceso de pensar. Es decir, haciendo las cosas como las hemos hecho siempre hasta ahora, la inteligencia te van a poner al lado una inteligencia artificial y la inteligencia artificial no te va a ayudar. O no te va a ayudar tanto como a la empresa que tienes al lado que sigue le sacan todo el provecho. Entonces, la innovación siempre se ha dicho, pero ahora va a ser una realidad, no va a ser una cosa de un departamento, sino que ese espíritu innovador va a tener que estar hasta el último empleado, porque el último empleado va a tener esa inteligencia artificial al lado y va a tener que inventar nuevas maneras de trabajar para sacarle todo el jugo posible. Sí, sí, es como un Entonces, continuo, como la transforma, es que vivimos en una transformación continua. Eh, hmm, ahora es la inteligencia artificial, en otro momento fueron otras cosas y en el futuro serán más cosas que ahora no nos imaginamos, aparte de la inteligencia artificial. Es tener esa cultura de transformación, de cómo adaptarse constantemente. Así es. Qué bien nos lo pasamos hablando contigo, Marisa. Yo también, me lo paso genial, se me pasa volando. La verdad es que, como siempre, muchos aprendizajes y gratitud por la claridad en la que expones las ideas, por lo bien que nos cuentas y nos abres nuevas perspectivas, en este caso del management. Así que muchas gracias. Y a los que habéis estado hasta aquí siguiéndonos en el programa, pues gracias también. Y espero que os sirva estas píldoras de conocimiento en vuestro día a día. Feliz tarde, hablamos, chao. chao, Hasta pronto. hasta pronto.